Pues esta noche estoy doblemente feliz. Primero, por la numerosa asistencia de público, a la que le agradezco que nos acompañen. En segundo lugar, por la presencia del Ateneo Hermano de Chiclana. También esto es gracias a la Federación de Ateneos de Andalucía. Los Ateneos empezamos a compartir proyectos y experiencias y es por ello que los tenemos hoy con nosotros. Bienvenidos. El poder transformador de la palabra me trae a la memoria la fuerza de la palabra para cambiar el mundo, para mejorarlo, y en ello incluyo el diálogo. En un mundo donde la violencia y la imposición son la tónica habitual, transformarlo a través de la palabra es fundamental. Yo diría que obligatorio, y en ellos estamos, en los Ateneos, educándonos, desarrollando habilidades para convencer, no para imponer, desarrollando habilidades para dar a conocer el arte, las letras, las ciencias, habilidades para armonizar los diálogos con la mirada, la postura o el manejo de las manos. Palabra, diálogo, conocimiento, convencer, armonizar. Este trabajo es el que lleva realizando nuestra compañera, amiga y directora del Club de Oratoria, Ana Erika Ramos Campos, desde hace ya algunos años. Y estamos encantados, porque ella encarna los valores que queremos desarrollar y compartir en el Ateneo: la empatía, la generosidad, la escucha activa, la entrega y el servicio a los demás. Pero bueno, esta noche no me corresponde a mí ni lucirme ni nada. Solamente daros las gracias por vuestra presencia. Esta noche es vuestra, corresponde a vosotros. Así que disfrutad todo. Muchas gracias. Buenas noches. Un año más nos encontramos en el mismo sitio y a la misma hora. Y no es la letra de una sevillana. Es la celebración de nuestra cuarta noche de oratoria aquí, en vuestra casa, el Ateneo de Jerez. Bienvenidos y bienvenidas. Este año es especial porque es la primera vez que contamos con integrantes del Club de Oratoria de reciente creación, el Club de Oratoria del Ateneo de Chiclana. Démosle una cálida bienvenida a través de nuestros aplausos. Le agradezco tanto al Club de Oratoria del Ateneo de Jerez como al Club de Oratoria del Ateneo de Chiclana por la valentía y la generosidad mostrada en todo el proceso de organización de esta cuarta noche de oratoria que lleva por título El poder transformador de las palabras. Nos encontramos en este camino del lenguaje, de las palabras que indican, señalan, nos marcan el camino. Incluso sentimos que las hierbas se mueven, porque las palabras hacen, las palabras aman, las palabras acarician, las palabras matan, las palabras quieren, las palabras crean. Pero alguno de repente pensará o dirá, son solo palabras hasta que el médico te dice maligno en vez de benigno. Y ya una empieza a inquietarse con las palabras. Son solo palabras hasta que el juez te dice culpable o inocente. O si alguien te dice te quiero con toda mi alma o no te quiero ver. Son solo palabras si las decimos nosotras, pero cuidadito con lo que nos dicen. Por eso, quienes conformamos el Club de Oratoria queremos convertirnos en exquisitos chefs, haciendo un maridaje perfecto entre las ideas, pensamiento y la palabra. Cocinar buenos discursos y así deleitar los sentidos de quienes nos escuchan. Y para empezar a saborear de ese exquisito menú, voy a invitar a nuestra primera compañera,
Auxiliadora Soto, quien nos hará soñar, porque nos trae un discurso que lleva por título El poder de los sueños. Muchas gracias, Enarica. Buenas tardes y gracias por vuestra presencia. Ojalá que saquéis algo beneficioso de cada uno de nuestros discursos. Estamos ante un callejón sin salida. Se inventa el biodiesel con la etiqueta de ecológico, cuando en realidad está causando estragos en las selvas. Estas palabras pertenecen al discurso que en 1979 dio Juan Luis Azuaga con motivo de la entrega de los premios Príncipe de Asturias como codirector de las excavaciones de Atapuerca. Y créanme, de entonces a ahora las cosas no han mejorado. Acabamos con los bosques y las selvas tropicales y como consecuencia desaparecen cientos de especies de plantas y de animales, entre ellos los orangutanes. Se talan sus bosques, se talan sus árboles, se sustituye por la planta del aceite de palma y los biocombustibles. Se les mata e incluso no dudamos en arrancar de sus brazos a las crías para venderlos en el mercado negro por un puñado de dólares. No puedo entender cómo no nos damos cuenta del daño que les hacemos a ellos, a nosotros mismos y a nuestro planeta. Afortunadamente, en el mundo existen personas que dedican su vida o parte de ella en trabajar para defender a estas y otras especies. El personaje del que os voy a hablar es una de ellas. Nace en 1934, en el sur de Londres, en plena posguerra, y en el seno de una familia de clase media. Su padre, un hombre de negocios, su madre, escritora. Desde pequeña vivió rodeado de animales. Y un hecho aparentemente insignificante en su infancia marcará su vida en el futuro. Y es que siendo muy niña, le regalan un muñeco muy realista de un chimpancé. Soñaba con poder escribir algún día sobre los animales de África y con 23 años cumplió parte de su sueño, porque marchó a Kenia a trabajar a casa de unos amigos como secretaria. Quiso el destino, o la fortuna, o la buena suerte, que allí se encontrara trabajando también el famoso antropólogo británico Louis Leakey, con el que mantuvo importantísimas e interesantísimas conversaciones sobre animales. Este le propuso que trabajara para él de secretaria y un poco más tarde le encargó la difícil tarea de hacer el primer estudio de los chimpancés salvajes en Tanzania, para tratar de comprender el comportamiento de los primeros homínidos. Y con la sola compañía de su madre y un cocinero, plantó su tienda en mitad de la selva y un estudio que debería de haber durado 6 meses se alargó durante 58 años. Esta mujer, Jane Goodall, tan frágil y tan enorme a la vez, estaba dotada de una gran capacidad de observación, de una gran perseverancia, de intuición, de una gran fuerza de voluntad y de empatía. Y sus estudios e investigaciones dieron unos resultados que conmocionaron a la comunidad científica del momento y dieron a conocer al mundo entero por primera vez la vida de los chimpancés. Y lo que es más importante, nos contagió su empatía sobre estos seres,
y nos hizo replantearnos la idea que teníamos hasta ahora de ser nosotros los únicos seres inteligentes sobre el planeta. Descubrió que ellos tienen personalidad, que tienen cosquillas, que sienten alegría y tristeza, que pueden usar herramientas, que se comunican a través de besos, de abrazos y de palmadas en la espalda, que pueden organizarse para cazar y que pueden ser muy violentos, lo que evidenció el gran parecido entre el hombre y el chimpancé. Ha sido considerada como una de las mujeres científicas más importantes del siglo XX. Obtuvo el doctorado por la Universidad de Cambridge y es doctora honoris causa por más de 45 universidades de todo el mundo. Ha recibido más de 100 premios, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de Humanidades en el 2003. Es el único ser humano que ha sido aceptado por una comunidad de chimpancés. Ha creado un instituto para luchar por la conservación de los hábitats en peligro de deforestación. Dirige una organización que lucha por evitar que se utilicen los animales en las investigaciones médicas. Trabaja para conseguir el desarrollo de los jóvenes en Tanzania y para transmitirles estos valores de conservación y defensa de los animales y del hábitat. Ha publicado numerosos trabajos, libros sobre sus investigaciones y filmado numerosos documentales para National Geographic. En sus muchas conferencias que sigue dando por todo el mundo, no se cansa de repetir: mi objetivo es que mis logros beneficien a futuras generaciones y ayuden a conservar el medio ambiente. Todo ser vivo tiene derecho a vivir en paz y en libertad, y debemos trabajar para conseguirlo. Tomemos como ejemplo a esta mujer que nos enseña que con trabajo, constancia y esfuerzo, nuestros sueños se pueden hacer realidad. Y el mundo depende de que nosotros intentemos mejorarlo. Muchas gracias. El viaje de 1000 millas comienza muchas veces con el primer paso. Llevamos años trabajando nuestro amor por la palabra y venciendo los miedos, porque el miedo escénico siempre está presente, los nervios. Con la práctica intentamos que poco a poco esos nervios, esos miedos no nos paralicen. Y un ejemplo de ese progreso, de esa dedicación y de esa disciplina es nuestra siguiente compañera, Paqui Alcalá, quien nos contará un cuento que lleva por título El árbol triste, pero no nos pongamos tristes. Buenas tardes, gracias por estar ahí, gracias Ana Erika por tus palabras. Había una vez, en algún lugar, que podía ser cualquier lugar, y en un tiempo que podía ser cualquier tiempo, un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales. Todos ellos eran felices y estaban muy satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol tremendamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. Lo que necesita es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intenta, podrás tener buenísimas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuche, es más sencillo tener rosa.
mira qué bellas son. Y el árbol desesperado insistía en todo lo que le sugería, pero como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín un búho, la más sabia de las aves. No te preocupes, lo que te pasa, la más sabia de las aves, no te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchos seres sobre la tierra. Yo te diré qué hacer. No dediques tu tiempo a hacer lo que los demás quieren que sea. Sé tú mismo. Escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. Escucha tu voz interior. Ser yo mismo, se preguntaba el árbol preocupado. Pero pronto comprendió. Y cerrando sus ojos y sus oídos, abrió el corazón. Y pudo escuchar su voz interior, diciendo: tú jamás podrás dar manzanas, porque no eres manzano, ni florecer en primavera, porque no eres rosal. Eres un árbol, y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra al viajero, belleza al paisaje. Tienes una misión por cumplir. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo, y se dispuso a hacer todo aquello para lo que estaba encaminado. Así pronto llenó su espacio y fue respetado y admirado por todos. Y solo entonces el jardín fue completamente feliz. Aprender a valorarnos, querernos y aceptarnos es un camino laborioso que se alarga toda una vida. Ser o no ser, he ahí el dilema. No hay nada como ser uno mismo, único e irrepetible. Venimos a este mundo a ser felices, no a contentar a los demás. Muy agradecida por escucharme. Muchísimas gracias, Paqui, por traernos ese cuento que estoy segura nos hará y nos hace reflexionar. Ser o no ser. Y una pregunta a veces compleja de contestar, porque somos lo que somos en el caminar, en el transcurso de nuestra vida. A continuación, tengo la gran alegría de presentar a la que le decimos nuestra Benjamina, porque es la más pequeña, la más joven del grupo. Ella conforma el Club de Oratoria del Ateneo de Chiclana y es un gustazo verla, escucharla, y hoy nos trae un tema que me encanta que ella lo haya elegido. En su juventud, en su frescura, nos trae el discurso, mucha información y poca comunicación. Marta. Buenas tardes a todos. Para mí hoy sobre todo es un gran reto estar aquí con todos vosotros. Gracias a Erika por esa intervención. Y nada, espero que os guste. Yo hoy sobre todo no quiero ni contaros un discurso, ni que sea un cuento súper, que digáis, uff, ¿qué trasfondo tiene esto? No, simplemente vengo a contaros, como ha dicho Erika, soy la más chica, pero creo que no nos estamos dando cuenta de un gran problema que está existiendo en los jóvenes de hoy en día. Y yo me considero joven. Hoy me gustaría que todos y cada uno de vosotros disfrutéis y reflexionéis con esto que os voy a contar. Hace unos meses vi
un anuncio en la tele y me llamó mucho la atención. Fue sobre todo, se sentaban varias mesas y varias familias. Entonces, una voz desde arriba le empezaba a preguntar y les decía, bueno, al chico joven, ¿cómo se llama el youtuber tal? Sabía perfectamente la respuesta. Punto para la familia González. Un instagramer, ¿cómo se llama no sé quién? ¿Cómo se conocieron los Javis? Todos los jóvenes obtenían puntuaciones. ¿Pero qué pasó? Que el anuncio cambió totalmente. Y empezaron a preguntarle, bueno, ¿y cómo se conocieron tus padres? ¿Y tus abuelos? ¿En qué trabajaron? ¿Y realmente sabes de dónde fueron de luna de miel? Y claro, todos los jóvenes, incluso los padres, porque les preguntaban cosas de sus hijos, empezaban a caer uno tras otro, quitándoles puntuaciones, hasta que al final todas las mesas se quedaron vacías. Este anuncio era de IKEA y, hablaba sobre la familia y sobre la poca comunicación que existe hoy en día. Entonces, la verdad que como me hizo tanto hincapié y Anérica hoy, hablando de la palabra, de la comunicación y tal, pues me acordé y quería contároslo hoy a todos. Que espero que si alguno no lo ha visto, pues que lo busque, que es muy, muy interesante. Pues eso es lo que quería hablaros hoy, sobre las nuevas tecnologías relacionadas con el mundo de la comunicación y lo importante que es hoy la palabra. Tenemos una gran herramienta que es nuestros móviles. Yo lo utilizo constantemente, pero sé que es súper complicado para los jóvenes no estar constantemente mirando las redes sociales, buscando en el WhatsApp, hablando con uno. Pero es que cuando estamos con nuestras familias o con nuestros amigos, ¿qué pasa? Realmente no nos comunicamos entre nosotros, y a mí me pasa. Mis primos, que tienen 13 años, ya están con el WhatsApp, no tienen ni idea qué hay más allá. Realmente también, no sé si alguno de vosotros lo habéis hecho, pero ya podemos pagar con el móvil, con nuestra cara, con nuestra huella. Así que poco a poco iremos a más. Yo que trabajo en contabilidad, me están mandando facturas a través del WhatsApp. Las facilidades que nos brindan las nuevas tecnologías para comunicarnos deben ser aprovechadas, pero sin perder de vista que las habilidades de la comunicación interpersonal pueden ser muchísimo más útiles. En mi trabajo, por ejemplo, no es lo mismo hablar por teléfono o un correo o incluso un WhatsApp que hablar de tú a tú y llegar a un acuerdo. Creo que estamos totalmente de acuerdo todos, ¿no? Así que realmente creo que no nos damos cuenta de lo rápido que está cambiando todo. Entonces, por favor, reflexionad. Aunque vosotros a lo mejor no estáis tan apoyados en el móvil, pero vuestros hijos, vuestros nietos, por favor, abrirle un poco los ojos, porque yo lo veo en mis primos y me llevo 10 años con ellos, no más. Desconectar de las redes sociales e intentar construir las relaciones sociales en nuestra vida. Para concluir, mi padre me dijo una frase que me encantó, del grupo The Eagles. Tantas veces nos pasa que vivimos la vida encadenados y ni siquiera nos enteramos perdón, de que tenemos la llave del candado. Gracias, Marta, por regalarnos la emoción a través de la palabra, que también a través de ella transmitimos sentimientos y es un regalo precioso. Así que muchas gracias. Y qué decir del papá, que también la emoción lo embarga y lo compartimos. Gracias. Lo que vale es ser de palabra.
la honestidad, el arte de la paz, porque el arte de la paz anula el arte de la guerra. No hay nada artístico en la humillación, en la crispación, ni en el insulto. Por eso, hoy le rendimos un homenaje a la palabra. Y a continuación voy a invitar a Francisco Arroyo, quien nos trae un discurso que no nos dejará indiferentes. Trae por título La lucha de la mujer gaditana. Gracias a todos y gracias, Enrique, por tus palabras. El tema de mi exposición se llama La lucha de la mujer gaditana. Durante este curso, que está a punto de finalizar, en el Ateneo de Jerez, cuyo lema es Una puerta abierta a la cultura, se ha celebrado una exposición itinerante organizada por la Diputación Provincial de Cádiz sobre la lucha de las mujeres gaditanas en la memoria. Han sido muchas las mujeres que han participado en esta lucha, tanto en el mundo de la cultura como en el mundo obrero, durante los siglos XIX y XX. En el mundo de la cultura destaca como personaje importante Frasquita Larrea Herrán, que nació en Chiclana. Se convirtió en un personaje muy importante en los ambientes más refinados y cultos de la Cádiz constitucional. En el salón de su casa se celebraban reuniones en las que asistían filósofos, teólogos, biólogos, botánicos, y se hablaba de todos los temas relacionados con ellos. Las tertulias políticas en la casa de Frasquita Larrea eran una verdadera muestra de una ciudad liberal y constitucional. Se casó con el hispanófilo Nicolás Bort de Faber y fueron padres de Cecilia Bort de Faber. Está enterrada actualmente en la Corte Central. Cecilia Bort de Faber, otro personaje importante y, como os he dicho, hija de Cecilia y de Nicolás, fue conocida como Fernán Caballero. Fue uno de los personajes más importantes de la época. En sus escrituras, sus artículos no se podían publicar con el nombre suyo, Cecilia, y entonces utilizó el seudónimo de Fernán Caballero. No estaba permitida la publicación de las mujeres en aquella época en la prensa. Fue educada en el catolicismo y se casó muy joven, con 19 años, pero enviudó al poco tiempo. Y entonces contrajo segundas nupcias con el marqués de Arco Hermoso. Este era un potentado sevillano que tenía muchísimas fincas y casas señoriales en Sevilla. Vivió en Sevilla y en el campo, en estas fincas, y en ello obtuvo ella material para sus obras y sus cuadros de costumbres populares. Después de la muerte del marqués, volvió a casarse por tercera vez, con Antonio Arrón de Ayala, y fue una situación precaria la que le obligó a publicar todos sus artículos en dos libros que son los más importantes y que yo os recomiendo que los leáis: La Gaviota y La Clemencia. Cecilia Bort de Faber tuvo un papel importantísimo en la novela del siglo XIX. La novela había perdido todo su esplendor del siglo de oro durante los siglos XVII y XVIII. Y destacando en la lucha obrera, son infinidad de mujeres, tanto de Cádiz como de la costa, de la marisma, de la campiña y de la Sierra Gaditana, las que participan en la lucha. Destacan Juana Aguilar La Moricha, que nació en Trebujena; Carmen Hombre Ponsoa, que nació en San Fernando, que estudió magisterio en aquella época y fue acusada de ser proselitismo del Partido Comunista en la escuela; María Silva la Libertaria, que nació en Casasviejas. Junto a otras mujeres libertarias fundó una asociación que se llamó Amor y Armonía. Soledad Candón Masías, la banderada, le llamaban así porque llevaba la bandera siempre en todas las manifestaciones que se celebraban, y nació en Paterna de Rivera. Fue una trabajadora del campo, mujer de gran inteligencia, y fue autodidacta y creó secciones de analfabetismo en su pueblo. Y aquí en Jerez destaca mucho María Luisa Cobo Peña. Esta mujer, que militó en la CNT, creó dos secciones en este sindicato. Una, la de la
la de corte y confección, y una segunda, la del servicio doméstico. El servicio doméstico ha funcionado en Jerez hasta prácticamente después de los años 70 y tuvo su sede en el Palacio Bertemati, actual sede del obispado. El objetivo de este centro era preparar a las chicas, sobre todo de la Sierra Gaditana, en las labores domésticas, que luego pasaban a prestar servicio a las familias señoriales y adineradas de Jerez. En Cádiz fueron las cigarreras y el servicio doméstico las que pusieron en pie toda la lucha obrera. En ellas estaban afiliadas a la Federación Tabaquera Española, muy pegada, muy cerca del Partido Comunista de España. Y entre ellas destaca principalmente Micaela Castro Bedoya, que fue una verdadera líder. Esta mujer fue asesinada en el levantamiento del 18 de julio junto con 3 compañeras más y se les conoce en Cádiz como las Rosas de la Tabacalera. En la Sierra Gaditana, como hemos dicho anteriormente, los hombres también ofrecieron mucha lucha desde los frentes republicanos, milicianos. Y cuando estos hombres caen en poder de las tropas rebeldes, empieza la represión sobre las mujeres, las hijas y las madres de estos hombres. Llegaron a asesinar a 14 mujeres, 13 mujeres y una adolescente, a las que se les conoce como las Rosas de Grazalema. Y ya fuera de la provincia de Cádiz, pero personaje muy importante en la lucha por la mujer, destaca Clara Campoamor. Clara Campoamor nació en Madrid, se doctoró en Derecho en el año 1924. Durante su lucha consiguió igualdad entre hombres y mujeres. Y en las elecciones del año 1931 consiguió escaño por el Partido Radical. Durante su permanencia en esta legislatura se consiguió legalizar el divorcio, el matrimonio civil y, lo más importante, el voto de la mujer, convirtiendo a España en aquella época en uno de los países pioneros de Europa en este derecho. Durante las elecciones de 1933 no consiguió escaño, pero siguió trabajando por la lucha por las mujeres. Pero ante la próxima o la victoria del general Franco, en el año 1938 se exilió en Argentina y posteriormente en Lausana, en Suiza, donde murió. En esta cuarta noche de oratoria, y gracias al poder transformador de la palabra, yo quiero invitar a todas las mujeres ateneístas aquí presentes a que sigan luchando por conseguir la igualdad de derechos que los hombres. Y a los hombres, a nosotros, que nos pongamos las pilas y luchemos junto con ellas por hacer un mundo más feliz y más igualitario. Luchar porque estos sueños se convierten en realidad para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, como cariñosamente le llamamos Curro, por ese discurso con fuerza y que nos invita a soñar y a seguir trabajando codo con codo, hombres y mujeres. Vuelve el turno del cuento. Y la persona que voy a presentar creo que encierra características preciosas para contar un cuento. La fuerza expresiva, la voz, la expresión facial, la agilidad que se requiere en los momentos para causar sensaciones y sobre todo el perfeccionismo. Así que Mercedes, deseo que disfrutes tu cuento porque estoy segura que nos harás disfrutar a nosotras. Gracias. Gracias, América. Buenas noches. Había una vez un gusano que se enamoró de una flor. Evidentemente el amor entre el gusano y la flor no era posible, pero el gusano no quería casarse con la flor, ni tampoco quería tener hijos con ella, ni siquiera quería hablarle de amor, tan solo quería llegar a la flor y besarla. Se pasaba todo el día mirando a su querida flor,
los pétalos, el tallo, las hojas. Y por la noche, mientras dormía, soñaba con la flor, soñaba que llegaba a ella y la besaba. Un día se levantó y dijo: yo no puedo estar así siempre pensando en la flor y no hacer nada al respecto. Tengo que luchar por mis sueños, tengo que luchar por conseguir llegar a la flor. Así que convocó a todos sus amigos, al escarabajo, a la hormiga, a la lombriz, y les dijo: ya sé lo que voy a hacer para conseguir mis sueños. Voy a escalar la flor. ¡Ah!, dijeron los amigos. Eso es una locura, dijo uno. No lo hagas, dijo otro. Pero él hizo caso omiso a lo que dijeron los amigos y se dispuso a escalar la flor. Cuando llegó a ella dijo: escalaré toda la mañana y escalaré toda la tarde, y cuando esté cansado descansaré. Y así lo hizo. Y empezó a escalar y escalar y escalar durante toda la mañana, y a escalar y a escalar y a escalar toda la tarde. Y cuando llegó la noche pensó: ya he escalado 10 centímetros, no son muchos, pero ya estoy más cerca de mi querida flor. Y diciendo esto, se quedó dormido. Y soñó con la flor, soñó que llegaba a ella y la besaba. Con lo que no contaba el gusano era que su cuerpo baboso y pesado le haría resbalar por el tallo durante la noche, y cuando despertó se encontró en el mismo punto de partida que el día anterior. Pero él no desesperó y pensó: ¿qué ha ocurrido? ¿En qué he fallado? Que no me he agarrado bien al tallo. No volverá a ocurrir. Así que se encaramó al tallo de la flor y empezó a escalar y a escalar y a escalar durante todo el día. Cuando se hizo de noche, estaba rendido. Miró hacia atrás, había vuelto a escalar los 10 centímetros y esta vez no se olvidó de agarrarse fuerte al tallo de la flor. Y así se quedó dormido y soñó que llegaba la flor y la besaba. Pero los esfuerzos del gusano no dieron resultado, y cuando despertó estaba en el mismo punto de partida que el día anterior. Pero él no se desesperó y escaló la flor un día y otro y otro y otro, hasta que los amigos le dijeron: basta, gusano, basta. ¿No ves que la flor cada vez está más alta? ¿No ves que vas a morir en el intento? ¿Por qué no sueñas con algo más de gusano, más fácil, algo que puedas conseguir? La vida está llena de maravillas. Y el gusano les dijo: tenéis razón, pero los sueños de por la noche, los sueños mientras duermo, yo no los puedo controlar. Y si durante el día dejo de soñar, dejo mis sueños a un lado, dejaré de ser yo. Así que lo voy a intentar hasta que lo consiga. Esa noche se fueron todos a dormir y el gusano durmió con tanta intensidad que sus sueños se convirtieron en alas. Cuando despertó, se había convertido en una preciosa mariposa. Desplegó sus alas, se miró a sí mismo y, sin pensárselo 2 veces, voló y voló hasta la flor y la besó. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Precioso, no solo el cuento, sino la manera de contar. Así que muchísimas gracias. Vamos a continuar y en esta oportunidad quiero invitar a María del Carmen, que también es una valiente. Hace muy poquito se ha incorporado al Club de Oratoria y la verdad que nos ha encantado que finalmente se haya animado a participar. Muchísimas gracias. Nos trae un discurso que lleva por título Consumo versus Consumismo. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en este acto y muchas gracias, Ana Erika. Bueno, siento despertaros del cuento precioso que nos ha contado Mercedes y os traslado a una cruda realidad. Efectivamente, yo voy a hablar de consumo y de consumirlo. Y para hacerlo como punto de partida, me gustaría traer una cita
atribuida a la sabiduría china, que dice así: en la naturaleza no hay recompensas ni hay castigos, solo hay consecuencias. Me gustó cuando la leí porque nos recuerda que todo lo que hacemos, cualquier acción que acometemos, tiene un impacto, un efecto en nuestra vida, en nuestro planeta, que va más allá de las consecuencias inmediatas. Por ejemplo, pensad, si nos reímos, tenemos amigos. Si por el contrario chillamos, probablemente la gente que hay a nuestro alrededor decida evitar el contacto con nosotros. De la misma forma, si usamos el coche para desplazamientos para los que no es necesario, estamos contribuyendo a agravar el cambio climático. O pensad, por ejemplo, si optamos por un consumo responsable, pues vamos a percibir consecuencias inmediatas en forma de ahorro, pero lo que es mucho más importante, vamos a estar procurando una vida mejor y más saludable para nuestro planeta y para las futuras generaciones. En realidad, desde que abrimos nuestros ojos por la mañana y los cerramos por la noche, estamos sometidos a un constante bombardeo procedente de la industria publicitaria, que nos incita a consumir más, que pretende generar en nosotros mayores adicciones, necesidades, más deseos. Y todo ello finalmente nos empuja a consumir productos y servicios, gran parte de los cuales son completamente innecesarios para nosotros. Antes de seguir, me gustaría definir qué entendemos por consumo. Yo creo que podemos definirlo como la satisfacción de nuestras necesidades primarias y secundarias, presentes y futuras, gastando para ello recursos naturales, bienes y servicios. De la propia definición podemos inferir que el consumo de productos, bienes y servicios es necesario para satisfacer nuestras necesidades. Lo que ocurre es que cuando ese consumo es excesivo, cuando responde se realiza de manera impulsiva, sin reflexionar, pues entonces el consumo responsable pasa a convertirse en consumismo. Y conviene tener presente que el consumismo compromete seriamente los recursos naturales, el funcionamiento de la economía, sobre todo de la economía de los países más pobres, y origina desigualdad social. Para centrar aún más el tema, me gustaría poner algunos ejemplos de consumismo, ejemplos que no sean cercanos. Por ejemplo, pensad en la industria de la moda. La moda de hoy es una moda rápida que ha convertido la ropa en objetos de usar y tirar, creando graves problemas a la hora del uso de materias primas y de generación de residuos. No podemos olvidar que la industria textil es una de las más contaminantes del mundo. Pero pensemos ahora en la industria tecnológica, por ejemplo. El consumo continuado de smartphones, reemplazando uno tras otro y persiguiendo el último modelo, aun cuando esté perfectamente utilizable, es otro ejemplo de consumismo. O en la industria de la automoción, en esta sociedad de consumo en la que estamos inmersos y de la que no es muy difícil mantenernos al margen, se aplaude mucho tener no un coche, sino si puedes dos, mejor, incluso si puedes tres, estupendo. Pues igual pasa también en la industria de los electrodomésticos. El caso es que todo ello nos lleva a hacer compras innecesarias y, a lo que es más grave, muchas veces nos lleva a endeudarnos o a trabajar más horas. Mientras preparaba la exposición, leí una frase que me hizo pensar, y dice así: la publicidad idealiza la satisfacción y la felicidad personal producida por el consumismo.
me hizo pensar y creo que urge preguntarnos si en qué sentido la felicidad está relacionada, desde nuestro punto de vista, cada uno a nivel personal, está relacionada con las cosas que poseemos y las cosas que compramos. Como dice Mary Ellen Edmund, una oradora estadounidense, lo cierto es que el consumo no va a dar más sentido a nuestra vida, va a traer caos, deuda y un planeta sin recursos. Por lo tanto, yo sugiero que busquemos aquello que nos hace sentir bien y empleemos nuestro tiempo y los recursos en ello. Para unos será la familia, para otros los amigos, la práctica del deporte, conocer culturas nuevas. Pero debemos ser, estamos obligados, tenemos la obligación moral y ética de ser consumidores responsables, de ser personas informadas y conscientes de nuestros hábitos de consumo, reflexionando sobre lo que compramos, si responde a un impulso o responde a una necesidad, y en cuyo caso son pertinentes otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué servicio nos va a dar aquello que compramos o cuánto tiempo lo vamos a utilizar? Además de conocer y exigir nuestros derechos como consumidores, podemos, como dice un autor, Borja Vilaseca, en un artículo del semanal del País, que aconsejo que lo echéis un vistazo. Bien, pues como él nos dice, podemos adoptar la filosofía del consumo consciente, buscando la opción más favorable para el medio ambiente, con el menor impacto negativo en el medio ambiente y con el mayor efecto positivo en la sociedad, eligiendo empresas, productos y servicios que respeten el medio ambiente y los derechos humanos. Ahora más que nunca debemos reflexionar sobre lo que compramos y aplicar la regla de las 3 R's, que nos invita a reducir, a reutilizar y a reciclar. Y aquello que nos sobre podemos donarlo o venderlo. Para acabar, creo que otro mundo es posible. La revolución está en nuestras manos. No debemos olvidar que el sector empresarial no va a ser consciente hasta que no lo seamos los propios consumidores. Por tanto, cuanto antes se cree una conciencia social, antes se transformarán y cambiarán las organizaciones para adaptarse a esa nueva forma de consumo. Como decía, creo que otro mundo es posible y a través del consumo responsable podemos aportar nuestro grano de arena para hacerlo posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mamen, por regalarnos ese discurso, por hacernos pensar y darnos elementos para reflexionar sobre el tema. ¿Qué les está pareciendo esta cuarta noche de oratoria? ¿Sí? ¿La están pasando bien? ¿Lo están disfrutando? ¿Les está llegando el mensaje? No les pongan compromiso. Lo que pasa es que estamos ya llegando al ecuador de todas las intervenciones que tenemos preparadas con mucho cariño, mucha dedicación. Así que creo que es bueno ese feedback cuando hablamos en las clases de oratoria. Importante que estemos atentos, atentas al público, y en algún momento si hay que parar, preguntar, decir vamos bien, pues seguir, y si no, reformular, como la vida misma. Para continuar voy a invitar a Pepe Valero, que a pesar de que está en un montón de actividades, no para, no ha dejado de participar en nuestro club de oratoria, y personalmente a mí me llena de mucha alegría. Y él nos trae un tema que se está hablando bastante sobre el mismo y que creo que va a ser muy interesante el enfoque que nos va a regalar a esta temática. A ver qué les dice el nombre. La revolución de los hombres igualitarios. Un punto suspensivo para dar paso a Pepe Valero. Gracias.
Los hombres somos islas de un archipiélago separadas por aquello que nos une, la masculinidad. 2 de las 3 grandes revoluciones de este siglo ya están en marcha. La primera corriente de pensamiento transformador que está atravesando el planeta de forma transversal es el feminismo, que aun siendo una lucha larga en el tiempo, es ahora cuando con más fuerza que nunca está cuestionando un sistema social basado en el patriarcado y la cultura que lo sustenta, el machismo. La segunda revolución, también con décadas de lucha y también universal, ha cobrado fuerza en estos últimos meses gracias al sorprendente impulso de una joven sueca de 16 años, Greta Thunberg, que con su campaña de Viernes por el Futuro está reclamando una acción urgente para parar y reparar los graves daños que le estamos ocasionando al planeta. La tercera revolución, aún pendiente, es la revolución de los hombres. La de nuevas maneras de articular ser hombre en estos días, lo que ha venido a denominarse las nuevas masculinidades. Los hombres hemos sido siempre, somos, los actores privilegiados de un pacto social basado en la dominación de una mitad de la población por la otra. Desde tiempo inmemorial, el núcleo duro del poder político, cultural y económico ha estado en manos masculinas. El poder es masculino. Pero el patriarcado, para ejercer ese poder, impone también sus reglas. Impone una serie de códigos que hay que cumplir. Un verdadero hombre ha de mostrarse siempre ante sí mismo y ante los demás fuerte, valiente, seguro, decidido, depredador, cazador, violento muchas veces. Un hombre de verdad tiene que huir como de la peste de todo lo que huela femenino, la vulnerabilidad, las emociones, los cuidados. El patriarcado ha grabado en nuestras mentes a fuego frases como lloras como mujer, lo que no has sabido defender como hombre, porque solo las mujeres lloran, solo las mujeres fracasan. Hay muchas personas que aún en la actualidad siguen negando este predominio de la hegemonía masculina. Sin embargo, nuestros hijos, desde muy pequeñitos y muy pequeñitas, reciben señales muy concretas de las distintas maneras en las que han de comportarse según sea el sexo biológico con el que nacen. En cuentos, dibujos animados, películas, libros, videojuegos, series, ven que los grandes protagonistas de las historias son siempre los varones, mientras que las chicas tienen que adoptar un papel secundario, porque el poder es cosa de chicos. Y además, los chicos que no se ajustan a los patrones establecidos, el destino que les esperan es el desprecio, las burlas, cuando no directamente el maltrato o la violencia, la misma que se ejerce contra las mujeres. A pesar de los aparentes avances en igualdad en los últimos tiempos, es fácil tomar conciencia del largo camino que queda todavía por recorrer con ejemplos fáciles de asimilar. Hoy en día muchos hombres se acercan al mundo de los cuidados al decidir vivir la paternidad, al decidir compartir la crianza de sus hijos. Es muy frecuente encontrar elogios y palabras de admiración hacia estos hombres hasta el punto de convertirlos prácticamente en héroes por hacer algo que han hecho las mujeres siempre sin tener un reconocimiento tan expreso. Porque es la naturaleza de las mujeres, argumentan muchas personas. Como natural debe parecerles que las mujeres dediquen el doble de tiempo a las tareas domésticas y a los cuidados, o que sean mayoritarias siempre en los trabajos más precarios, reciban siempre los puestos peor pagados, que encabecen las tasas de desempleo, o que sean mayoría entre las pensiones mínimas, o que la autoridad y el reconocimiento público sigan siendo mayoritariamente para el género masculino, o que la representación en entidades, instituciones o grandes corporaciones no roce ni de lejos la paridad, o que sean víctimas de innumerables violencias de género, o que las violaciones sexuales sean siempre de hombres hacia mujeres. Ante estas situaciones que chocan frontalmente contra los ideales de democracia y justicia social de los que se presumen en las sociedades actuales, tiene más sentido y más lógica que nunca la lucha feminista, que no persigue, en definitiva, otro objetivo que la igualdad real entre hombres y mujeres. Pero para alcanzar esta igualdad, los hombres tenemos que mirarnos al espejo.
Tenemos que cuestionarnos nuestro papel dentro de la arquitectura social que conforma el patriarcado. Tenemos que ser generosos. Tenemos que renunciar a nuestros privilegios. Debemos dar un paso hacia atrás para que lo den adelante nuestras compañeras. Solo de esta manera, mirándonos a los ojos y reconociéndonos en esa igualdad, lograremos acabar con el machismo. Solo de esta manera lograremos dejar de ser islas separadas de un mismo archipiélago. Gracias. Muchas gracias, Pepe Valero, por traernos este discurso y por regalarnos esa fuerza y cómo ha mejorado. Me encanta. ¿Verdad? Los compañeros del club, ¿qué le dirían? Carlos. Muchísimo. Todo el grupo, ¿eh? Todo el grupo muchísimo. Gracias. Luego en el momento convivencia vamos a seguir compartiendo. Vuelve el turno del cuento. Y parece que esta noche los cuentos van de árboles, porque Paqui nos ha hablado del árbol triste. Y nuestro siguiente invitado, Juan Gómez, nos contará un cuento que lleva por título El árbol de las preocupaciones. Así que como no nos hemos puesto triste con el cuento de Paqui, tampoco nos vamos a preocupar con el cuento de Juan. Le damos un fuerte aplauso. Buenas noches, compañeros atenistas. Gandhi decía: el hombre no es más que el producto de sus pensamientos. Se convierte en lo que piensa. Os hablaré hoy sobre el árbol de las preocupaciones. Era un rico comerciante de Cádiz que adquirió una vivienda y decidió reformarla. Se enteró que Manolo era el mejor carpintero de la zona. Habló con él y le dijo: Manolo, ¿por qué no te haces cargo de la reparación? Manolo decía: es que tengo mucho trabajo, es que no hay gente que me ayude. Total, el hombre con buenas manos consiguió que Manolo empezara la obra. Manolo empezó a trabajar un día y otro, y un día el señor de Cádiz fue a ver a Manolo y cuando llegó lo encontró preocupado, lo encontró fuera de sí. Este hombre, ¿qué está pasando? Bueno, es que la gente no me responde, es que hago una cosa y la madera no está seca. Qué problema. El pobre jefe decía: esta casa no la termina Manolo en la vida. Por fin llegó la tarde y cuando ya se iba a marchar, el coche de Manolo no fue capaz de arrancar. Vaya hombre. Entonces el jefe le dijo: mira, te llevo a casa. Cogió, lo montó en el coche y cuando iba en el coche notó que el jefe notaba que Manolo estaba tenso, estaba preocupado, lo vio muy raro. Pero no, será su forma de ser. Cuando llegó a casa, por agradecimiento, Manolo le dijo: ¿por qué no cenas con nosotros? El señor se bajó y se fue. Pero antes de entrar a la casa había un pequeño árbol y el Manolo, el carpintero, tocó una hoja, luego tocaba otra hoja y luego otra, y así se llevó unos minutos. Luego, cuando entró en casa, el jefe vio que Manolo era otra persona, ya no estaba preocupado, ya era una persona alegre, jovial. Así serán, era otra persona totalmente distinta. El jefe se quedó más preocupado que la vez. Este hombre, ¿qué pasa? Cuando ya se terminó la cena, se fue para el coche y entonces le dice: ¿está observando que usted toca las hojas? Dice: sí. Cada vez que yo entro en casa, toco las hojas y dejo mis preocupaciones en las hojas. Le hablo y dejo ahí todas mis preocupaciones, porque no tiene por qué mi trabajo afectar a mi familia. El jefe se quedó un poco sorprendido y le dijo, y siguió diciendo Manolo: pero lo más importante no es eso, lo más importante es que cuando por la mañana salgo, toco de nuevo las hojas y veo que tengo menos preocupaciones que las que dejé la noche anterior. Galileo Galilei decía: la mayor sabiduría que existe es conocerse uno mismo. Muchas gracias.
conocerse a sí mismo y encontrar las herramientas que le ayuden, que le faciliten superar las preocupaciones y las tensiones. Quiero dirigirme al público ahora y hacerle una pregunta. ¿Qué es aquello que se tiene si solamente se da? ¿Alguien lo sabe? Entre otras cosas, el amor. Y me ha encantado el matiz de la respuesta. Entre otras cosas, el amor. Y de ese tema nos va a hablar nuestro compañero Ricardo Seda. Y antes de que pase, quiero decir que me encantaría un día, Ricardo, que me preste su libro de notas. Porque en cada sesión viene con su libro de notas, su bolígrafo. No hay una frase, una palabra que yo no exprese que él ya no la esté apuntando. Así que yo lo quiero, porque quiero leer qué digo. Él nos trae un discurso que lleva por título Palabras de amor. Y no es una canción, es un discurso. Buenas noches. Gracias, Ana Erika. Gracias, público asistente. No me extraña lo más mínimo que los árboles y las flores tengan mucho protagonismo esta noche, porque son fuente de vida. Había una vez en Japón un anciano que plantó miles de flores en su jardín para que su esposa, ciega, al oler su fragancia, fuese un poco más feliz. Pero no era un cuento, ha ocurrido en realidad. El escritor y terapeuta Jorge Bucay dice que el amor es un vínculo apoyado en el respeto y en la libertad del otro. Un compromiso que trasciende en el tiempo, porque cuando amas a alguien, eres tú mismo en otra piel. En su poema titulado Se pierde, José Agustín Goytisolo nos regala la siguiente estrofa. Los amantes quisieran dilatar su caricia, pero amar es destello en la noche infinita. En la película La Bella y la Bestia podemos ver un claro ejemplo del poder transformador del amor. Lo vemos en Bella, que se enamora de Bestia a pesar de su aspecto físico, porque sabe apreciar lo que realmente importa, la belleza interior. Y lo vemos en Bestia, que sufre una metamorfosis tan intensa en su corazón que se convierte en un ser bondadoso y compasivo gracias al amor. El cine, la literatura y especialmente la vida nos muestran a diario infinidad de evidencias de lo que el amor es capaz de hacer, de las barreras que puede romper. Por eso tengo el convencimiento de que la fuerza más poderosa del universo no es la gravedad, ni un terremoto, ni una bomba atómica, sino que es, sin duda alguna, el amor. Un amor que si llega a envolvernos o a abrazarnos, es inmenso, y entonces esa inmensidad admite múltiples formas: incondicional, altruista, amor a la familia o a los amigos, amor libre, desinteresado, espiritual, platónico, romántico, pasional, amor eterno, incluso amor verdadero. Hay personas muy enamoradas de su pareja que experimentan ese sentimiento como amor eterno o verdadero. Otras, en cambio, opinan que el verdadero amor es aquel que sienten hacia su Dios o su religión. Y también hay personas muy enamoradas de su trabajo, del dinero, de su mascota, de un cantante, de una actriz e incluso
de su equipo de fútbol. ¿Qué daño le hace el fútbol a la cultura? Capítulo aparte merecen aquellas personas que por maldad, por egoísmo o bien porque están enamoradas solo y exclusivamente de sí mismas, son incapaces tanto de amar como de percibir el amor ajeno. Y hablando de esto, me viene a la memoria un cuento que lo refleja muy bien. Había una vez un árbol enorme y hermoso que vivía en un parque a las afueras de un pueblo, regalando a todo el que se acercaba el frescor de su sombra y el increíble canto de los pájaros que se posaban en sus ramas. Era muy querido por todos, pero principalmente por los niños y las niñas que trepaban por su tronco y se subían a sus ramas más bajas. De todos ellos, su favorito era un pequeño de familia pobre y aspecto angelical que siempre llegaba al atardecer, cuando los demás niños ya se habían marchado, porque era muy tímido y le gustaba jugar solo. El árbol tenía largas conversaciones con el niño, pero este, sin motivo aparente, un día dejó de visitar el parque. Varios años después, el árbol vio a un adolescente caminando por allí y, reconociendo a su amigo, lo llamó con alegría y entusiasmo. «Amiguito, amiguito, ven, ¿cuánto has crecido? Súbete a mis ramas como cuando eras un niño y hablemos un rato». «¡Árbol estúpido! No tengo tiempo para tonterías. Además, ya no soy un niño, soy casi un hombre. Y no tengo dinero para un teléfono móvil. Todos los amigos lo tienen y yo no tengo teléfono móvil. ¿Tú tienes dinero acaso? Déjame el dinero». El árbol se entristeció mucho al oír esa respuesta, pero como quería ayudar a su amigo, le contestó: «No tengo dinero, pero mis ramas más altas están cargadas de frutos maduros, unos frutos que son muy apreciados en el mercado. Ven que te ayudo a subir. Llena varias bolsas, véndelos y cómprate ese móvil que tanto quieres». El joven así lo hizo y se marchó. Pasaron 10 largos años hasta que un día al atardecer el árbol vio pasar por allí a un hombre joven. Reconociendo a su amigo, lo llamó entusiasmado: «Amigo, amigo, ven, súbete a mis ramas y cuéntame de tu vida». «Árbol estúpido, no entiendes nada. Mi novia se ha quedado embarazada y no tengo dinero para una casa. ¿Tú tienes dinero acaso? Nos obligan a casarnos, necesitamos una casa, dame el dinero». El árbol volvió a entristecerse mucho, pero como quería ayudar a su amigo, tras reflexionar unos momentos, le dijo: «No tengo ese dinero, y lo sabes muy bien, amigo mío, pero mis ramas son muy largas, muy gruesas y muy resistentes. Corta las que necesites y construye esa casa». El hombre miró al árbol y, sin decir palabra, se dio media vuelta y se fue corriendo, regresando a la mañana siguiente muy temprano en un camión acompañado de varios hombres más que con sierras eléctricas empezaron a cortar todas y cada una de las ramas del árbol. Todas. El árbol sintió un dolor terrible, pero no quiso llorar para no entristecer a su amigo. Pasaron los años y el árbol, convertido en un tronco débil y enfermo, sin ramas, sin niños, sin pájaros, sin frutos y sin amigos, murió de dolor, de desamor y de tristeza. Los personajes de este cuento nos muestran dos formas diferentes de conducirse por la vida. Por una parte, la de un corazón
noble y sano, rebosante de amor y de bondad, y por otra, la de un corazón duro como una piedra, incapaz de amar, rebosante de egoísmo y de maldad. Hay amores que nos proporcionan salud y felicidad. Y hay amores que pueden ser posesivos y, en el peor de los casos, destructivos. Por favor, no entreguen sus mejores frutos a quien no los merece. No dejen cortar sus ramas. Y sobre todo, no se conviertan en un tronco moribundo, ni siquiera en nombre del amor. Muchas gracias. ¿Les cuento algo en confianza que Ricardo no escuche? Cuando conocí a Ricardo era incapaz de mover una mano y ahora nos ha sacado un montón de cacharritos. Es impresionante, ¿verdad? Impresionante. Gracias. Gracias por el atrevimiento, por la valentía, por el aplomo, por la fuerza en la voz, que vamos, tiene un montón de volumen para regularlo, para deleitarlo, y ese movimiento en la escena, lo que es la comunicación territorial, la distancia, el paralenguaje, una maravilla. Muchísimas gracias. Puesto en práctica un montón de la versatilidad del orador, que tiene un poco de actor también. Y vamos a continuar, y antes de presentar a nuestro siguiente invitado, que me ha hecho sufrir un poquito, porque no lo veía en la sala y ya me estaba poniendo nerviosa, pero de pronto apareció y digo, ya está aquí. Ha llegado y justo en el momento preciso. Contento significa que coincida la forma con el contenido. La pasión es el principio de articulación entre la mente y el cuerpo. La pasión podría decir que es lo más espiritual del cuerpo y lo más corporal del espíritu. Nada grande se ha hecho sin pasión. Para continuar, voy a invitar a Juan Miguel Sánchez Mellado, que nos trae una poesía que estoy completamente segura la compartirá con pasión. La poesía lleva por título, es un poema de romance de la Luna Luna, del romancero gitano de Federico García Lorca. Ayer estuvo en el escenario como actor y hoy como declamador de poesía. Juan Miguel. Buenas tardes a todos, señor presidente. Gracias, señorita Ana Erika, por su presentación. Queridas y queridos ateneístas, bienvenidos todos y gracias por compartir esta cuarta noche de oratoria. Yo este año he decidido elegir un poema de García Lorca debido a que se cumplen 100 años que Lorca llega a Madrid. Y no encontrando ningún poema de 1919 que me agradara, he recurrido a mis romanceros gitanos de toda la vida y he seleccionado el romance de la Luna Luna. Voy a hacer una breve presentación del romance. Este texto correspondiente al romancero gitano de García Lorca es un claro exponente de la personalísima simbiosis entre tradición y vanguardia que caracteriza al poeta andaluz. Así,
valiéndose de los elementos de un molde claramente arraigado en nuestra lírica, el romance, lo reelabora y recrea logrando encarnar de manera sugerente algunos de los temas, obsesiones y símbolos más representativos de su obra. En síntesis, el poema nos cuenta una sencilla y conmovedora historia: la muerte de un niño gitano en una noche de luna llena. Ahora bien, en García Lorca es casi una constante la fusión entre la realidad y el mito, ¿no? De modo que se puede decir que la realidad se transustancia en el mito de una forma original y atractiva. Lorca. De esta manera, la anécdota se diluye en un confuso y abigarrado mundo de sensaciones que enlazan con lo primigenio y eterno, el ancestral temor a la muerte. Lo que queda tras la lectura es fundamentalmente la impresión de lo fatal. Y dice así el poema. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de puro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Como canta la zumaya, ay, como canta en el árbol. Por el cielo va la luna, con el niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando. Gracias. Muchas gracias, Juan Miguel, por la pasión, por la entrega, por esa comunicación no verbal tan potente, llena de fuerza y sensibilidad. Voy a invitar a otro integrante del Club de Oratoria del Ateneo de Chiclana, José Gómez, y nos trae su discurso Las oportunidades frente a la adversidad. Un aplauso para José Gómez. Buenas tardes, buenas noches. Ahora. Buenas noches. Cuando Anérica me propuso hablar sobre un tema muy complicado que es la resiliencia, ya solo hablar de ella, provoca un poquito le mandé el texto y me dijo que estaba muy bien, pero que me faltaba la introducción y la conclusión. Me quedé en cuadro porque pensaba que estaba muy bien. Y esta noche, al haber oído a tantos compañeros que han presentado su opinión, su discurso sobre este tema, cada uno, yo la introducción a veces con lo que ellos han dicho que me va a servir para mí. Por ejemplo, Paqui me ha hablado del árbol de la tristeza, porque la resiliencia, al final, es la capacidad que tiene el individuo de asumir y de salir de esos retos tan importantes en la vida que es los momentos más duros. Entonces, Paqui decía que es importante aceptar como somos. Yo digo que no, en la resiliencia no tenemos que aceptar como somos, tenemos siempre que dar un paso adelante. ¿Vale? Luego nos habló Marta del poder de la comunicación y de romper candados. Efectivamente, tenemos que romper candados por uno mismo
para llegar a donde voy a intentar explicar. Luego, Pepe Valero nos habló del tema de la igualdad y del dolor, y dice que es el mismo para los hombres y mujeres. Efectivamente, en ese tema, la capacidad que tienen todas las personas de salir de ese atolladero, de ese hundimiento personal que cuando nos despiden o cuando se muere una persona, estoy de acuerdo con él. Y Juan Gómez nos habló de conocerse a sí mismo, estoy de acuerdo con él. Para llegar al final de este camino tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y por último, Ricardo nos ha hablado del poder del amor y no convertirse en un troncomurismo. Pues le doy la razón y vamos a hablar de la resiliencia. Bueno, aquí la... Hola. ¿Te escuchan? Sí. Bueno, esta es la resiliencia desde el punto de vista de la Real Academia Española. ¿Más? Me quedo aquí arriba y lo intentaré hacer. Bueno, Marta, esa transparencia que tenemos ahí, ya sabemos lo que hemos estado explicando sobre la resiliencia. Por la siguiente transparencia, ¿ven? De cómo desarrollar la resiliencia. Yo, en mi exposición, no hablaré de esos puntos, porque pienso que en el fondo eso es una transparencia que me encontré en internet, pero no estoy de acuerdo con ella. Vamos a hablar de lo que es realmente la capacidad del individuo, de cómo llega a enfrentarse a ese mal momento. El duelo en todas las personas, siempre que ocurre un hecho fatídico, como puede ser la muerte de un familiar, una separación con la pareja o un desempleo que provoca hoy lo que sabemos en muchas personas mayores de 55 años, le lleva a ese tipo de obstáculos. Primero a la negación, en segundo lugar a la ira, en tercero a la negociación y en cuarto a la aceptación, que en mi dibujo no está, pero creo que hay personas que la aceptan y personas que no. Tenemos el caso concreto de lo que nos ha ocurrido, que Marta hablaba del poder de la comunicación y yo hablo del poder de la comunicación negativa, lo que ha pasado con la chica de Ibeco, que sabéis hace una semana que se suicidó. Ella estaría en la parte, digamos, de esa aceptación pero negativa y de llegar a no tener la capacidad familiar para poder afrontar ese reto. ¿Pasa, Marta? Cuando hablaba un compañero, hablaba del poder del amor. Bueno, aquí tenemos el poder del amor, que es importante, de que en la familia los hijos seamos, yo con mis padres, mi hija conmigo, seamos capaces de sacar lo mejor de cada uno de nosotros y que siempre nos apoyemos en ello. La resiliencia no podemos salir de nosotros si no tenemos el apoyo de la familia y de los amigos. Bueno, una foto aquí que muchos no conoceréis, se llama José Manuel Quintero, tiene actualmente 21 años, con 12 años en una operación muy sencilla que fue al hospital, le dijeron que era un quiste, una operación, y se quedó parapléjico. Actualmente es campeón del mundo paraolímpico y hace 2 días en Holanda ha conseguido la mejor marca mundial en 100 metros y en 200 metros y ha sido elegido para los Juegos Paralímpicos. Tengo la suerte de conocerlo y para mí creo que es una persona que tiene todas las características que vamos a hablar ahora sobre las personas que pueden superar la resiliencia. La primera característica es la creatividad. Hay una frase que a mí me encanta que dice: no seas un prisionero de tu pasado, conviértete en el arquitecto de tu futuro. ¿Por qué? Porque tenemos que superar lo negativo y solamente basarnos en lo positivo. Si no somos capaces de extraer de lo que nos ha sucedido ni un ápice de lo negativo y transformarlo en algo positivo, nos hundiremos y estaremos en una situación siempre de negación, de ira, y nunca aceptaremos lo que nos ha ocurrido. Esta transparencia habla del optimismo. ¿Por qué la he puesto? Similar al chico que hemos hablado sobre el Quintero, una persona que nos habla ahí de cómo no somos capaces, las personas que tenemos
dos piernas de aceptar lo que nos ha ocurrido, que es el que no tiene ninguna y está en esta situación de optimismo. Bueno, esta es una matriz que se utiliza siempre en economía, la matriz DAFO, o ahora le han dado por poner otro nombre un poco más complejo, porque DAFO en inglés, que son debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tenemos los individuos. ¿Qué oportunidades y qué amenazas tenemos los individuos? Las que nos creemos cada uno. Yo creo que todos tenemos que intentar superarlo a través del conocimiento, a través de la lucha, a través de la disciplina y a través de la enseñanza que nos da la familia. La autoconfianza. Aquí tenemos el gusano de Mercedes, que me gusta mucho hablar de él, de la mariposa. ¿Por qué? Porque de alguna manera en el dibujito de abajo vemos como el trabajo en equipo, el sueño que ella tenía, de ese gusano, de intentar llegar a algo, pues ha sido capaz con el trabajo, con ese sueño, de conseguir superarse y llegar a ello. Y en el dibujito de arriba siempre habla del trabajo en equipo, como si no tenemos la ayuda de los amigos, tenemos ayuda de la familia, de los psicoterapeutas, bueno, lo que ha pasado en Ibeco, lo repito otra vez porque los compañeros de trabajo al final se han dado cuenta que han sido los que de alguna manera han desarrollado ese espíritu negativo en ella y ha hecho posible ese desenlace tan triste. Bueno, aquí una frase que me encanta, que os voy a compartir, que dice: puedes maravillarte de los diamantes que hay en el camino, o puedes seguir persiguiendo ese cofre del tesoro que está vacío. Hay que vivir el presente, no podemos vivir en el pasado, ni creer que el futuro lo tenemos al alcance de la mano. Las personas que tienen una capacidad muy alta de ser resilientes y no hundirse son porque son de esta manera, viven el presente, lo que les está ocurriendo. O sea, en el caso de Samuel Quintero, me gustaría que lo conocierais, un chico que desde los 15 años se pasa 5 horas en la piscina. Y cómo ha llegado a donde está y cómo supera todo y cómo transmite. Los padres siempre están con él. Otra característica de las personas con alta capacidad de resiliencia son que son adaptables al cambio, no son controladoras. Siempre, de alguna manera, cualquier cosa que le ocurra en un futuro, se adaptan a él y lo superan con esa fuerza vital que tienen. Y por último, la sonrisa o el humor, porque qué duda cabe que si no tenemos humor o no tenemos sonrisa para aceptar esos cambios, nos hundiremos. Y como conclusión, os podría decir, Marta, por la última, que si tienes un ojo puesto en el futuro que esperas alcanzar, solo te queda otro ojo para que te guíe en el viaje. Y creo que si una flor ha salido en el alquitrán, ¿por qué no puede cualquier persona conseguir lo que se propone? Muchas gracias y buenas noches. Desde luego su presentación, Pepe, ha sido un trabajo en equipo, con la colaboración de Marta. Yo necesito un poquito más de aumento. Alguien un día me dijo: Ana Erika, el pasado no se puede cambiar. Tiene que ver quizás con aceptar algunos elementos con lo que uno ha tenido que nacer. Mi madre el otro día se emocionaba y me decía, ¿no?, que cuando yo nací no tenía ni un pañal preparado para el día de mi nacimiento, y ella lo contaba así emocionada, pero luego compartimos y reímos juntas porque en el camino la vida es tan generosa que siempre nos da herramientas para salir adelante y tenemos que enfocarnos en esas herramientas. Dice que la persona que es negativa, pesimista, si compite consigo misma, llega en segundo lugar, compitiendo consigo misma. Entonces es muy importante tener mucha conciencia de nuestros pensamientos, de nuestra comunicación intercultural. Cuando hablamos de oratoria, el público que viene, normalmente los integrantes, pues quieren ya empezar a hablar,
lo hacemos, pero siempre tenemos un espacio para también reflexionar sobre cómo es el diálogo que tenemos con nosotros mismos. Porque es muy importante la comunicación interpersonal. ¿Qué nos decimos? ¿Cómo nos hablamos? ¿Somos considerados? ¿Generosos? Porque creemos en el Club de Oratoria que la mayor revolución es la de amarse a sí mismo, la de aceptarse, la de conocerse y desde ahí potenciar todos los elementos que se puedan potenciar y los que no, aceptarlos tal y como son. Y esto nos lleva a pensar en el siguiente discurso que viene de la mano de Lola Ramos, que nos va a hablar de un tema que tiene mucho que ver con Jerez de la Frontera, con España, con su diversidad, con una época en la historia, con el tratamiento, con cómo pasó, pero sobre todo en qué momento estamos ahora. Su discurso lleva el nombre de No le temblaron las manos. Lola. Buenas noches, bienvenidos a todos. Cuando yo era pequeña, recuerdo a mi padre que le gustaba muchísimo la lectura. Tenía una gran biblioteca. De ahí nació mi pasión por los libros. Él, que captó esto, me compraba libros de cuentos, como libros del Flamenco Rosa, los cuentos de Grimm. Pero un día, de los que yo pasaba mirando los libros, me llama la atención el título de uno: La cabaña del tío Tom. Le dije a mi padre que me dejara leerlo. Yo tendría 9 o 10 años, no tenía más. Lo convencí y así lo hice. Cuánta crueldad descubrí en aquel libro. Desde entonces, pues sentí bastante interés por toda la biografía y pasado de la esclavitud de los negros. Hace muy poquito estaba yo escuchando flamenco y estaba cantando Juan Peña el Lebrijano, su disco Persecución, y el tema de aquel momento, y no le temblaron las manos. A la persona que estaba a mi vera le pregunté si aquello era ficción o realidad, porque es que yo no tenía ni la más remota idea de la persecución, humillación y esclavitud que tuvieron los gitanos. Yo, como soy muy curiosa, investigué y hay mucho que ver ahí. Pero cogí algunas notas, algunos datos, y pude comprobar que en el siglo XV llegaron un grupo de gitanos a la península y se integraron perfectamente con la gente de la localidad. La gente de la localidad lo aceptaron perfectamente con sus costumbres y sus formas de hablar. En el siglo XIX, en Rumanía, vendieron a un monasterio un lote de gitanos como esclavos. El lote se comprendía de un grupo de hombres, mujeres, jóvenes y niños. En 1864 fue cuando ocurrió lo de la venta de los gitanos. En 1938, en la Alemania nazi, en el holocausto gitano, fueron sacrificados, exterminados, más de 500.000 gitanos. Pero vamos a volvernos atrás y vamos a recordar aquel siglo XV, cuando llegaron aquellos gitanos y había tan buena armonía con la gente de la localidad. Eso se terminó
porque en el 1494, con el reinado de los reyes católicos, el rey Fernando firmó leyes antigitanas, calificando las costumbres, formas de vestir y comportamiento de estas personas de jerga, echándolos de Medina del Campo, expulsándolos de Medina del Campo. Permítanme que termine citando la letra de ese cante que despertó mi interés por ese tema. No fueron los judíos ni los moros, fueron los reyes cristianos. Ella se llamó Isabel y él se llamó Fernando. Y cuando firmaron las leyes, no les tembló la mano. Finales del siglo XV, 99 era el año. Una ley sin compasión nació en Medina del Campo. Y cuando firmaron las leyes, no les tembló la mano. Se convierte en miedo amargo y la vieja libertad cierra el siglo tiritando. Mandó que en 60 días, a partir de hoy contado, abandonen los caminos y dejen de ser gitanos. Que abandonen sus carretas y dejen de ser gitanos. Que abandonen sus costumbres, se conviertan en sirvientes y renieguen de su libertad. Majestades, doña Isabel y don Fernando, antes de poner la firma, pensadlo, por Dios, pensadlo. Mandó que si no obedecen, se le den 100 latigazos y con sangre en las espaldas sean desterrados. De segunda, con un cuchillo muy afilado, que le corten las orejas y sean de nuevo desterrados. Y por tercera vez, si no cumplen lo mandado, que lo apresen y para toda la vida sean esclavos. Finales del siglo XV, 99 era el año. Toda España nos persigue desde Medina del Campo. Lucharemos de por siglos, siglos de dolor y espanto. Lucharemos muchos siglos para seguir siendo gitanos. La memoria era una casa cerradita de calencanto, por dentro del siglo XV, por fuera Medina del Campo. Y cuando firmaron las leyes, no les tembló la mano. La historia del pueblo gitano es la historia de un viaje, es la historia de un pueblo errante marcado por la persecución, humillación y por el desconocimiento. Según el historiador George Barrow, no ha habido un país que haya firmado más leyes antigitanas como las firmó en su tiempo España. Muchas gracias. De emoción en emoción. Y así vamos transitando en esta cuarta noche de oratoria. Y nos queda nuestra última intervención. Qué valiente Lorenzo Almagro cuando le propuse que sea la última intervención después de escuchar su discurso.
porque creí que encerraba más o menos todo lo que esta noche se ha podido compartir, y generosamente me dijo que sí. Así que muchas gracias, y vamos a terminar con su intervención. Es un discurso que él le ha puesto este título y lleva este nombre. Y lo quieren saber, ¿verdad? La fuerza de la felicidad y la fuerza de la comunicación. Lorenzo Almagro. Buenas noches. Después de la intervención de Lola y de Ramón con la guitarra, le he pedido a Jesús Cintado que me busque por el Ateneo, aunque sea unas cantalluelas, pero no ha encontrado nada. Pero bueno, yo tengo la ventaja que soy el último de la fila, y voy a terminar rápidamente, voy a rematar mi faena rápidamente, para luego irnos de tertulia, posiblemente amenizada y analizada por algún detalle del Ateneo. Pero antes de empezar, me gustaría contar una pequeña anécdota. Cuando yo era niño, hace ya algunos años, mi padre sembraba algodón en su pequeño huerto. Que aunque solo era un huerto, el algodón en aquel tiempo era lo más rentable. Sembraba el algodón y al día siguiente le daba un riego. Y a los 5 o 6 días la tierra se secaba, se endurecía encima de la semilla. Entonces mi padre escarbaba con los dedos hasta que la incipiente planta quedaba liberada de la costra de tierra. Y recuerdo que mi padre nos decía: yo ahora la labro, la abono y la riego, pero es ella la que tiene que tirar para adelante. En esto de la palabra, Ana Erika para mí es un símil de mi padre. Un aplauso. Como ya ha anunciado Ana Erika, esta noche yo quiero hablar de la fuerza de la felicidad y de la comunicación. Quiero reivindicar especialmente y repetir la palabra felicidad, porque aunque todos la perseguimos, la buscamos, la escucho poco. De adolescente la escuchaba más. Sobre todo recuerdo una canción muy popular, quizás para alguno un poco banal, del cantante argentino Luis Aguilé. ¿Recuerdan? La felicidad, ja, 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 ja. Y es verdad, tenemos la calle de la amargura, la calle Batalla de Matanza, la plaza de las Angustias, pero no tenemos, por ejemplo, una avenida o plaza de la felicidad. Y es que hay comunicadores y profesionales de la superación personal que mantienen que la felicidad es un estado mental, independientemente de cualquier adversidad. Es verdad, creo que la felicidad es un estado mental, no es algo transitorio que viene y va, sino que está permanentemente dentro de nosotros para que le insuflemos vida. Es como la planta de algodón que está esperando que le quite la capa que la impide salir. Dicen que la felicidad y la buena comunicación se acomodan mejor en una cabeza bien amueblada. Por eso yo estoy intentando amueblar bien mi ático. Charles Darwin
el científico y naturalista que revolucionó el mundo con su teoría, la evolución de las especies, dijo: los animales en libertad son felices, tienen lo básico para vivir y no necesitan más. Y añado, no necesitan un piso en propiedad. Por lo tanto, el hombre tiene mucho más motivo para ser feliz, dijo Darwin. En esta noche de comunicación a través de la palabra, de los gestos, de la mirada, de los silencios, ¿cuánto comunica a veces los silencios? Citaré a varios destacados comunicadores y comunicadoras, personas que también supieron ser felices. El prestigioso científico Stephen Hawking, imposibilitado físicamente desde los 21 años. Los médicos le pronosticaron no más de 2 años de vida, pero sobrevivió a la enfermedad 55 años. Murió a los 76 años. Confesó que era muy feliz en su vida familiar y profesional, comunicándose con su pensamiento a través de un dispositivo digital instalado en su silla de ruedas. Nos comunicó mucho, nos enseñó mucho, sobre todo a la comunidad científica. Y escuchemos lo que dijo: no tengo tiempo para quejarme. Helen Keller, a la que he descubierto no hace mucho tiempo. Helen Keller, nacida en Alabama en 1880 en el seno de una familia acomodada. A los 19 meses quedó sordociega, pero esto no fue impedimento para su crecimiento personal y ser feliz. Esto ocurrió gracias al coraje de su madre, que leyó en un libro de Charles Dickens la historia real de Laura Brinkman, una niña de origen humilde, nacida en Boston en 1829, que a la edad más o menos de su hija quedó también sordociega y con pérdida parcial del gusto y del olfato. Pero a pesar de su origen humilde, Laura Brinkman recibió una educación adecuada. Pasó el resto de su vida cosiendo bonitos bordados y leyendo libros con los dedos. Si Laura Brinkman lo había conseguido, Helen también puede hacerlo, dijo su madre. Ahora, si me permiten, voy a leer este párrafo para que no se me olvide nada de esta mujer extraordinaria. Y un poquito de agua. Helen Keller, escritora de una decena de libros, oradora, ensayista, activista política, sufragista, sindicalista, activista por la paz, estudió en la Universidad de Harvard, fue la primera persona sordociega en conseguir un título universitario. Fue miembro del sindicato industrial Working on the World, donde escribió desde 1916 a 1918 y desde el cual promovió el sufragio femenino, la defensa de los trabajadores y otras causas relacionadas con la izquierda, además de ser una figura activa de la Unión Estadounidense por la Libertad de Civiles. Helen Keller se convirtió en una activa y destacada filántropa. Recaudó dinero para la Fundación Americana para Ciegos. En 1924, Helen Keller se apartó de la vida, de la actividad política, para enfocar su lucha en la defensa de las personas discapacitadas. Realizó numerosos viajes por todo el mundo dando conferencias. Estos son 3 ejemplos de fortaleza mental. Se me queda en el tintero un largo rosario
de personas, de comunicadores y comunicadoras que supieron ser felices a pesar de la adversidad. Adriana Macías, Nick Bujicí, Mercedes Gómez, Jean Dominique Baubi o Irene Villa, que no necesita presentación. Si yo, sabiendo todo esto, hoy lo he comunicado bien y no soy capaz de ser feliz, posiblemente es que soy un caso perdido. Para terminar, repito lo que dijeron Stephen Hawking y Charles Darwin: no tenemos tiempo para quejarnos, tenemos mucho motivo para ser felices. Y si me lo permiten, por último, voy a pedir la colaboración del que se atreva de acompañarme, porque voy a volver a citar al cantante argentino Luis Aguilé al principio de su popular canción. ¿Me acompañan? Vamos. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor, jo, jo, jo. Muchas gracias y mucha felicidad. ¿Fue acertada la decisión de pedirle a Lorenzo Almagro que sea el último en intervenir? Sí. Pues ahora les voy a pedir a todos los integrantes que han participado de la cuarta noche de oratoria que pasen por favor por aquí, del Ateneo de Jerez, del Ateneo de Chiclana. Ellos me han acompañado a lo largo de estos últimos años aquí en esta vuestra casa, el Ateneo de Jerez, a quien justamente Juan Miguel dice buenas noches presidente, ¿no? A Manolo Simancas, que fue la persona que hace 4 años también estaba de presidente y nos dio la oportunidad y acogió este proyecto de mejoramiento continuo de la expresión oral. Creo firmemente que cada una de las personas que componemos el Club de Oratoria nos hemos ido superando, mejorando, y no podía ser posible sin el apoyo y la confianza que nos ha dado esta casa, el Ateneo de Jerez, a quien quiero expresarle mi gratitud, porque han sido años maravillosos, ¿verdad? De venir cada 15 días, de reunirnos, de compartir, y que ojalá la vida nos permita seguir y continuar. No sé si 2 veces al mes, pero en la medida de lo posible yo quiero continuar con este proyecto ilusionante, y que verdaderamente creo que todos y todas podemos mejorar y podemos tomar conciencia de lo importante de mejorar nuestra comunicación, primero con nosotras y luego para con los demás, porque la palabra es un instrumento. Recuerden, las palabras crean, las palabras aman, las palabras acarician. Y deseo que las palabras que se han dicho esta noche hayan acariciado vuestra alma, vuestra mente, que el discurso forme parte de la acción que cada uno haga en su día a día, y que la acción forme parte también del discurso, con voz baja y la palabra alta. Muchas gracias. Y la chica de la comunicación, pues hoy es un buen día, ¿no? Para decir algo, ¿no? Como responsable de comunicación. Pero básicamente lo que quería era expresar mi asombro total y mi felicitación, porque yo he estado bastante en el inicio, y recordar el artículo que pude hacer a partir de un encuentro con vosotros, y de verdad no sois los mismos, ¿eh? Bueno, yo me he quedado muerta, estoy
completamente, bueno, anonadada. Así que muchísimas felicidades y yo creo que, bueno, felicitaciones también a la directora de todo este evento. ¿Sí? Pues nada, ya nos vemos. Muchas gracias. Ana Erika, tus alumnos también te queremos decir algo antes de concluir. Son... Perdone que yo siempre les digo, la conclusión no se puede decir y para terminar lo estamos haciendo, pero con vuestro permiso. Es que esto tú no lo sabías. Son palabras de agradecimiento de tus alumnos. Gracias por transmitirnos tus conocimientos. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por ayudarnos a superar con éxito retos como el de hoy. Gracias por tu generosidad, por tu entrega, por tu esfuerzo, tu dedicación. Gracias por tu alegría contagiosa, por tus respetuosos silencios, por tu paciencia, tu optimismo, tu tiempo y sobre todo, gracias por tu amistad, porque para nosotros tu amistad es un gran regalo.